Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a qué? A la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado. Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora queréis perfeccionar o terminar en la carne. Amén. Gloria a Dios. Empieza hablando el apóstol Pablo dirigiéndose en una carta muy duro, ¿no? Diciéndole a los Gálatas, ¿cómo? Insensatos. ¿Qué es la insensatez? La insensatez es la falta de la práctica de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como seres humanos seguimos ejemplos de hombres o tradiciones de los hombres y queremos perfeccionar la carne. Sabiendo muy bien que la ley fue escrita para los transgresores, ¿sí o no? Al ser escrita para los transgresores, los que viven bajo la ley son los que no viven en el espíritu. ¿Pero cuál espíritu? Pablo siempre se refiere en muchas partes de la Biblia a la vida del espíritu. Y nosotros como cristianos o como creyentes o como seguidores de Cristo, predicadores, aún me incluyo, hemos venido hablando acerca de la vida del espíritu. Pero muchas veces nos hemos desviado a hablar de la vida del Espíritu Santo, sabiendo muy bien que Pablo habla y se refiere a la vida del Espíritu. ¿Cómo así? El diseño original de Dios. Y una de las cosas fundamentales de un creyente es perdonar y olvidar. El verdadero perdón se supone que olvida, ¿cierto? Aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, les está recalcando dos cosas: la vida del espíritu o la perfección de la carne. ¿Cómo así? Por eso les empieza diciendo insensatos. ¿Quién os fascinó? O sea, ¿quién los embrujó? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les mostró otra cosa distinta a Jesucristo que ya fue descrito entre ustedes como crucificado? Eso es lo que plenamente está diciéndole Pablo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque hoy en día, si usted y yo vemos, especialmente para semanas religiosas como la Semana Santa, mucha gente quiere perfeccionar sus obras ¿en dónde? En la carne. Entonces, cuando dice que os fascinó o fascinar es dar una enseñanza distinta al Evangelio. Y cuando hablaba ahorita de que nosotros los predicadores, los que compartimos la palabra, muchas veces vamos a la palabra, pero no profundizamos en la parte de la vida del Espíritu. Y pues en esta noche que el Señor me permite compartir con ustedes este tema que es muy bonito. Y Dios muestra en su palabra, en muchos versículos, que la vida del Espíritu es el diseño original. La vida del Espíritu es el diseño original. Y muchos de nosotros, los predicadores, hemos hablado que la vida del Espíritu es la vida del Espíritu Santo. Y eso es una mentira. Eso es un engaño. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Hombres inspirados por Dios a escribir la palabra, él fue muy minucioso y con mucho detalle lo hizo. ¿Para qué? Para que la entendiésemos y no nos pusiésemos a mirar si espíritu con E mayúscula o espíritu con E minúscula. Aquí se trata es de mirar a qué se está refiriendo el Señor y cómo se puede entender las Escrituras. Ella misma se explica a sí mismo cuando usted va y lo escudriña de pronto en otros versículos. Lo mismo pasa cuando yo he puesto este ejemplo. Cuando uno habla de un gato hidráulico, pues mucha gente ya sabe a qué me estoy refiriendo. O cuando digo voy a levantar el carro con un gato, pues aquí en Colombia
para los que nos ven, es una herramienta de trabajo que ejerce fuerza para poder elevar un vehículo, ¿cierto? Cuando yo me refiero a un gato hidráulico. Y lo puedo escribir con mayúscula o lo puedo escribir con minúscula, pero me estoy dando a entender un gato hidráulico, ¿sí o no? Lo puedo escribir con mayúscula o con minúscula. De igual manera puedo describir un gato animal. Lo puedo escribir con mayúscula o con minúscula. Lo mismo pasa, muchas traducciones, por eso es bueno uno escudriñar la palabra con muchas traducciones, especialmente yendo al original, palabra por palabra. Y cuando Pablo se está dirigiendo aquí, por eso es muy claro y es muy específico. Y empieza diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer? ¿Obedecer a qué? A la verdad. Es muy claro Pablo diciendo a la verdad. ¿Y sabemos qué es la verdad? La palabra. A estos tiempos es fácil predicar. Soy sincero, a estos tiempos es fácil predicar. Es simplemente como hoy muchos están haciendo. Ir a un instituto bíblico, durar 2 o 3 años y ya, y título de pastor. No. Así no se ganan las cosas con Dios. Dios es en intimidad y Él es el que establece por medio de Jesucristo quién es apóstol, quién es pastor, quién es maestro, quién es evangelista. Y no sale con una escarapela. Es lo primero que pone a un siervo, no sale con escarapela. Simplemente por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos los van a conocer. Porque la palabra es muy clara que cuando dice que el pastor que da la vida por quién, por sus ovejas. Entonces cuando uno ve a esas personas así, wow, oh, y no tiene que salir yo soy pastor, a mí me llaman pastor, no, el pastor da su vida por sus ovejas y ni siquiera pronuncia, ni saca la escarapela, ni saca su identidad, mire, yo soy el pastor, llámeme a este teléfono, no, es una persona común y corriente y se va dando a conocer por sus frutos. De igual manera aquí estaba pasando eso, muchos hombres quizás venían en ese tiempo a engañar, ¿a quiénes? A estos hombres, a estos gálatas. Pero ¿sabe qué a mí me impresiona? No sé si ustedes de pronto han leído un poquito profundizado acerca de los gálatas, pero los gálatas no eran griegos, los gálatas no eran griegos, pero sí adoptaron la cultura griega. Los gálatas adoptaron esa cultura. Y si vamos a mirar cómo era la cultura griega, la cultura griega era con mucho saber. Ellos estaban interesados en qué, en aprender y aprender y aprender. Pues estos gálatas se quedaron con esa cultura. Ellos no eran griegos, pero adoptaron esa cultura ¿qué? De los griegos, o sea, el saber. Y por eso es que ellos normalmente venía cualquiera, como en estos tiempos que pasó, venía y prometía y decía que sí, que esto y que lo otro, y wow, un nuevo conocimiento. Y no lo discernían, no lo que, no lo investigaban como el pueblo de Berea. ¿Se acuerdan del pueblo de Berea? Que el pueblo de Berea terminaba Pablo de hablar, tomaban sus apuntes, iban cada uno a su casa y allá en lo secreto hablaban con Dios, descubriñaban las escrituras y miraban si era cierto lo que Pablo estaba hablando. A estos tiempos hay mucho comezón de oír, especialmente por hombres que tienen el título de apóstoles, evangelistas, pastores o maestros. Solo tienen el título, mas no tienen el llamado. Porque si tienen el llamado, ellos no se dejan guiar por el título. ¿Se dejan guiar por quién? Por el Espíritu. Ahí sí hablo del Espíritu Santo, porque Pablo se refiere. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y aquí Pablo se refiere precisamente a esos tiempos, de que había mucho hombre, y aún Pablo por allá lo describe, no sé si aquí mismo en Gálatas, pero no me acuerdo muy bien, que describe que se han infiltrado algunos. Se han infiltrado algunos. Aún inclusive Pablo por allá creo que en Corintios, 1 Corintios, dice, unos predican
por envidia, otros de no sé qué. Pero bueno, no importa, que sigan predicando a Cristo. Pero él fue muy claro, algunos predican por envidia. Otros van a, vea, soy sincero, a esos tiempos muchos predican por llenar iglesias. Perdón, iglesias no, congregaciones. Porque iglesia solo hay una. Eso se nos tiene que grabar acá. Iglesia, ¿solo cuántas hay? Una. Y es la iglesia del Cordero, la iglesia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo. Amén. Por eso la iglesia no hay que arremeter con la iglesia. Eso es una herejía. Empezar uno a, es que la iglesia se dejó arrastrar por Satanás. Wow. La iglesia nunca será dejar, nunca, es como por decir algo, yo permitir que mi esposa vaya y se acueste con alguien con ella. No, el esposo ¿para qué está? A defender a su amada, ¿sí o no? Lo mismo está haciendo en estos momentos el Señor Jesús. Amando y guardando ¿a quién? A su esposa. ¿Quién es? La iglesia. Una cosa son las congregaciones. Aquí usted y yo podemos ser congregación, pero la pregunta es, ¿somos iglesia? Entonces dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Para qué? Para no obedecer ¿a qué? A la verdad. La verdad es la palabra, lo que está escrito. Y mire lo que dice, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado. O sea, él estaba diciendo, ahí les estaba diciendo, mire, a Jesucristo, el Hijo de Dios, al hombre, ¿cómo terminó? Crucificado. ¿Para qué? Para que esa crucifixión que él hizo allá físicamente, ya ustedes no la tienen que hacer. Porque ya fue escrito, descrito, ya les mostró que él cargó, como dijo Isaías, ciertamente él cargó con nuestras dolencias, nuestras enfermedades, por nuestras rebeliones, fue crucificado, fue maltratado, fue herido, lo que dice allá Isaías. Entonces Pablo les era describiendo eso. ¿Por qué? Porque Pablo es muy claro, empezando a hablar en el versículo 2. Dice, eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Recibisteis el Espíritu. Entonces, cuando Pablo aquí estaba refiriéndose, estaba diciendo, ustedes recibieron el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Por la fe o por las obras? Entonces, estos hombres que venían exponiendo quizás su hablar delante de los Gálatas, estaban describiendo a los que tenían que ellos hacer obras, que tenían que hacer cosas para llegar a la salvación. Y sabiendo muy bien que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas por medio de la fe, ¿cierto? Y por medio de la fe es un don y la fe es un fruto, ¿sí o no? La fe como don es un regalo, ¿cierto? Y la fe como fruto es algo que nosotros tenemos que dar. O sea, dice, hay un texto, no recuerdo ahorita, que dice que a cada uno se nos dio una medida, ¿cierto? Esa medida, a medida que usted va profundizando la palabra, se va ¿qué? Direccionando hacia la perfección. Ustedes dirán, pero no, es que mientras que estemos en esta tierra, nadie va a ser perfecto. Sí, es para su razón, eso es muy válido. Pero ante la mente de Dios, no es válido. ¿Por qué? Porque la palabra dice que así como fue enviada, ella va a cumplir su propósito para el cual fue enviada. Lo importante es que estar en la palabra. Por eso Pablo les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, los van a sacar del camino de la perfección. ¿Qué quiere decir? Algún día ustedes que están llamados pueden ser descalificados. Porque es que hoy en día se ha predicado que no, que usted ya recibió a Jesucristo, no se preocupe que usted ya se ganó el cielo, se ganó todo, no se preocupe que ya usted ya está listo para irse. ¿No? Aún los escogidos
podrán ser engañados. Aún los escogidos. Y si usted y yo estamos en este lugar, aquí, en este recinto, no es para prepararnos para hacer morada aquí. O sea, no es para establecer mi mente, mi razón acá, sino es para yo entrar ¿a qué? A confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella me va a hacer perfecto delante de ¿quién? De Dios. Aunque delante de los hombres siga siendo imperfecto. Pero la perfección no es afuera, la perfección es adentro. A medida que usted vaya avanzando en la palabra, a medida que usted vaya caminando en la palabra, eso te va dando ¿qué? Una estatura. Hemos venido hablando, se ha venido hablando de crecimiento ¿qué? Espiritual. Y el crecimiento espiritual no lo va a generar un pastor, un evangelista, ni un maestro, ni un profeta. Nada. El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Y Dios lo hace por medio de su palabra. ¿Cómo? Guiándonos por medio del Espíritu Santo. ¿Pero a dónde nos guía? A nuestro espíritu. Entonces, una persona que no está en el diseño original, es muy difícil que vaya a crecer. Es muy difícil. Por eso hay muchas personas que predican desde la carne. Hay muchas personas que predican desde la carne, desde la razón, desde el intelecto. ¿Por qué? Porque su carne ha crecido. ¿En qué? En conocimientos, en conceptos y en religiosidad, pero no en espíritu. ¿Por qué? Porque el que crece en espíritu, hay algo que me impresionó. Y quiero que mire conmigo lo siguiente. Y ahí me incluyo yo. Por un momento, vaya a 1 Corintios capítulo 4. Yo me incluyo ahí. Y espero que los pastores que nos están viendo en estos momentos también se incluyan ahí. Porque esto es ser un verdadero hijo de Dios. Esto es tener un verdadero llamamiento. Esto es que seguir la palabra de Dios. Mire lo que dice. Léalo conmigo a partir del versículo 1. Tengamos los hombres por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea ¿qué? ¿Cómo? Sea hallado fiel. Administrador puede ser usted o yo. ¿Quiénes son administradores? Los que llevan el evangelio. Y eso se nos otorgó a todos, ¿o no? Para eso fue la gran comisión. Y dice que seamos hallados fiel. Pero mire lo que sigue diciendo. Yo en muy poco, aquí se refiere Pablo. Pablo está describiéndose a él mismo. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros y por juicio humano. Y ni aún yo mismo me juzgo. ¿Qué dice él? Ni yo mismo me juzgo. Ni yo mismo me juzgo. Del perdón se habló este domingo, ¿cierto? ¿Y qué? Perdonarse. Pero mire lo que sigue diciendo acá. Porque de nada tengo mala conciencia, mas no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? El Señor. Así que, ¿qué? Mire, este texto es clave. 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, de la cual también traerá a la luz lo encubierto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios su alabanza o su paga. Entonces, yo soy honesto. Uno a veces se para aquí en la carne y es a darle palo a los demás. Y a eso no nos mandó Dios. A los ministros que nos ven en estos momentos o que van a ver esta predicación. Dios nunca nos mandó a juzgar a otras denominaciones y menos a pastores. Allá ellos. A mí me mandó fue a edificar el cuerpo de Cristo, no más. Que el que esté en el error
dice la palabra, ore. Ore para que sean abiertos los ojos. Entonces aquí Pablo se cuenta que no estaba diciendo, ¿quién nos fascinó? ¿Dónde están esos malditos? ¿Dónde están estos? No, él estaba aquí. Era llevando una palabra muy fuerte a quienes, a los que ya habían recibido el evangelio. O sea, en pocas palabras, el apóstol Pablo no juzgó a aquellos que les enseñaron mal, ¿cierto? Sino a los que recibieron el mensaje. O sea, usted y yo, si estamos aquí y seguimos comiendo entero, el problema no es el que está predicando, el problema de quién es mío. Porque si yo me siento ahí en una silla solo para calentarla 3 o 4 horas, o para decirle a la gente, o mostrarme a mí mismo, o engañarme a mí mismo que soy cristiano, delante de Dios, usted no es nadie. Pero es que yo soy iglesia de Jesucristo, ¿sí? Muestre sus frutos. Y algo que nos muestra el Señor ahí es que gozo, ¿cierto? ¿Tú te gozas en momentos difíciles? Si no te gozas en momentos difíciles, déjame decirte que no estás recibiendo crecimiento. Porque el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces, si Dios te está dando el crecimiento, entonces quiere decir que Dios está dándote la espalda. No te está dando crecimiento. Pero es que yo escucho al pastor. Ah, estás escuchando al pastor. No estás escuchando al Espíritu. Son dos cosas muy distintas. Por eso, si queremos recibir crecimiento, hay que ir a buscar a Dios en la intimidad. Así sea 5, 10, 20 minutos. Yo no voy a hacer doctrina que tienes que levantarte a tales horas porque eso lo ha hecho el hombre. Lo importante es que usted aparte un tiempo específico para Dios. Aparte un tiempo específico. ¿Para qué? Para que de aquí a mañana tú no seas echado con los que no dieron fruto. Porque dice la palabra ya en Juan 15, que árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Es cortado. ¿Y a dónde lo echan? ¿En el paraíso? Al fuego eterno. Eterno. No dice al fuego temporal. Porque bueno, si fuera al fuego temporal, uno listo, tiene opciones. Pero dice fuego eterno, mi hermana Belén. Eterno. Y uno dice, como dice usted, ¡ay! No, Dios mío, no, eso es tremendo. Pero sí, eso es cierto. Por eso el Señor nos está dando aquí opciones de qué, de todos los días su misericordia. ¿Para qué? Para que cambiemos. Porque si no vamos a cambiar y vamos a seguir en la misma tónica, pues ¿de qué estamos haciendo aquí nosotros? Los mismos con los mismos, las mismas con las mismas. No se trata de llenar esto, se trata de transformar nuestra vida. Se trata de que crezcamos para el Señor. Se trata que usted afuera, en medio del conflicto, tenga una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cuando usted todo está revolcado, usted tenga una templanza. Eso es lo que está buscando Dios. Por eso a veces Dios permite incomodarnos la vida para mirar en qué parte del proceso usted va. Y muchas veces nosotros se nos incomoda algo y ¡pum! Explotamos. Entonces pregúntese, ¿está recibiendo crecimiento? Si volvió a explotar en ese momento de prueba que el Señor te tenía y explotases y vistes que volvió a cometer el error que cometió hace 3, 4 años atrás, ojo, no está recibiendo crecimiento. Pero es que llevo 3 años ya en la congregación, 8, 5, 6 años. A Dios no le importa cuántos años tú tienes dentro de una congregación. A Dios le importa es qué tanto has crecido en intimidad con Él. Porque así se va a dar a conocer un hijo de Dios. Porque lo que tú haces en secreto, mi papá Dios en donde de recompensa. En público, se va a ver. Así que no juzguéis a nadie antes de que el tiempo hasta que venga el Señor, el cual también traerá a la luz lo encubierto de las tinieblas y manifestará las intenciones ¿de qué? De los corazones. Entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza o su paga. Pero versículo 6 diga, mire, pero esto, hermanos, lo he transferido, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar mal de lo que está. Venga. Ahí hay algo muy específico. No es permitido que los hombres piensen más allá de lo que está
escrito. A eso se está refiriendo Pablo, ¿cierto? Por eso cuando yo fui muy específico al comienzo de decirles que no sé si es con mayúscula o minúscula. Mire el contexto. Mire el contexto. Si se está refiriendo, por decir algo, voy a poner un ejemplo sencillo. En Gálatas 5:16 al 22, ahí está hablando del hombre. Ahí no está hablando de nadie más. Empieza hablando de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, obras de la carne. Más el fruto del Espíritu es. No dice más el fruto del Espíritu Santo es. No, dice más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, todo. Entonces, dése cuenta que nosotros los hombres hemos querido enseñar a la iglesia y no dejar que el Espíritu Santo enseñe a la iglesia. Sabiendo muy bien que Dios, a través de Jesús, nos dejó algo muy bien en claro. Y nos dijo que Él nos guiará a toda verdad, no los hombres. Por eso maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Pablo estaba diciendo, vuelvo y lo leo, versículo 6, para no inventar. Por esto, hermanos, les lo he transferido, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más. No piense más de lo que está escrito. No piense más de lo que está escrito. Entonces, cuando se está refiriendo a las obras de la carne y las obras del Espíritu, solo se está refiriendo a ¿qué? A una sola cosa. A usted y a mí. Porque es que, ¿será que el Espíritu Santo tiene obras de la carne? Pregunto yo. El Espíritu Santo es santo. Santo. Ahora pregunto yo, ¿él necesita ganarse el cielo? ¿Él necesita ganarse la salvación? ¿Quién necesita ganarse la salvación? Yo. Por medio de Jesucristo, que ya no la dio. Pero es por medio de la fe que adquiero eso. Pero entonces el Espíritu Santo me guía ¿a qué? A la verdad. Porque la verdad os hará libres. Porque mi pueblo se perdió por falta de conocimiento en la antigüedad. A estos tiempos ya no hay excusa. Pablo lo dijo. No diga, está tan alto. No diga, es que está tan lejos. No diga, es que está al otro lado del mar. No, está tan cerca de ti la palabra. No hay excusa. Por eso, el descubriñar la palabra no es que sea para algunos, es para todos. Por eso dice la palabra, aquel que esté, que no tenga sabiduría, pídasela a quién. Pídale a Dios y Él le dará. Entonces, cuando Pablo allá en Gálatas 5:16 al 22, se está refiriendo a las personas como tal. Entonces empieza diciéndole Pablo, más las obras de la carne. ¿A quién? Usted, mijito. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, avaricia, lascivia, un jurgón completo. Y después le dice, sigue hablando, dice, más el fruto del Espíritu. Entonces cuando dice más el fruto del Espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿A cuál Espíritu se refiere? Al diseño original que Dios puso en ti. Porque Él sopló en un principio, ¿qué? Aliento de vida. Y ese aliento de vida, ese soplo que te dio a ti, es para que lo ejercites. ¿Cómo? Dándole fruto a Dios a este tiempo. A este tiempo. ¿Por qué Adán cayó? Si tenía el Espíritu, el soplo de vida. ¿Por qué Adán cayó? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Pero por qué? Porque Dios no vino a rescatarlo en ese momento, rápido, antes de que... ¿Sabe por qué? Porque él era un bebé espiritual.
Físicamente era un adulto. Eso no nos vayamos a dejar meter los dedos a la boca de que él era también un niño. No, fue un adulto físico más un bebé espiritual. Hasta ahora estaba escudriñando las cosas espirituales. Y Dios, ¿vale? Cada esto mi pastor Isaac, para darle crecimiento le dio una orden. Para darle crecimiento. ¿Cómo usted crece? Obedeciendo. Entre más tú obedezcas la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, la palabra de Dios que es dada a través de los hombres, tú vas creciendo. Si tú no obedeces la palabra de Dios, no vas a crecer. Entonces aquí Adán, en ese tiempo, era un bebé espiritual. Y al ser bebé espiritual, ¿qué es lo que Dios quería? Que creciera. Porque Dios nos ama a todos por igual y Él quería que creciera. Y para crecer, para ejercitar ese crecimiento, le dice, te voy a dar una palabra. ¿Cuál? No comas. Sencillo. Porque el día que ciertamente que el día que de él comieres, morirás. Pero no murió físicamente. Pero espiritualmente no es que haya tampoco muerto, sino sencillamente no creció. ¿Cierto? Mire, aunque uno no lo crea, cuando una persona físicamente queda enana, no es que esté en contra de eso, no, eso es algo que viene en la genética, qué sé yo, pero es porque hay algo muerto, ¿cierto? Unos dicen que algo que, mejor dicho, yo no sé de eso, pero es algo que permite el crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay crecimiento es porque hay algo que está muerto ahí. Entonces no deja que desarrolle. Entonces, por eso es que si usted ve a una persona enana, tiene las manos hinchaditas, ¿cierto? Es gordito y todo esto como hinchadito. O sea, el resto estaba vivo, el resto estaba preparado para crecer, para desarrollarse, pero lo esencial no creció. O sea, lo que permitía que los huesos se estiraran. Lo mismo pasa. Él quizás creció en muchas cosas, en intelecto, en conocimientos, en conceptos, pero no creció en lo principal, la vida del Espíritu. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles, ¿a través de quién? Listos. ¿Y qué más sigue diciendo? Para que por la fe, ¿qué? ¿Qué vamos a recibir? Ah, la promesa del Espíritu Santo. Por la fe. ¿Abraham tenía fe? Póngale cuidado a esto. Abraham era un bebé espiritual. Y hablamos de lo siguiente, que la fe es un don y es un fruto. ¿Cierto? Cuando es un fruto, es porque viene el Espíritu Santo a guiarme a dar ese fruto. No es que el Espíritu Santo vaya a dar la fe por mí. No. Yo soy el que tengo que dar fe. El Espíritu Santo me va a decir cómo. Me va a decir, métase por allí, métase por allá, descubriña allí, siga allí, obedezca acá, pim, 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 porque Él me va a guiar a toda verdad. Y simplemente cuando menos pienses que fluyo en fe. Pero tenía como regalo fe, ¿cierto? Una medida, ¿cierto? ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por. Adán oyó la palabra, ¿cierto? Pero no la volvió a oír. Oyó la palabra, pero no la volvió a oír. ¿Qué dice la palabra en Romanos? La fe viene por él y dos veces. Por el oír y el oír. ¿Cómo así? El primer oír. ¿Saben dónde es el primer oír, mi hermano Isaac? En tu razón. El primer oír es en tu razón. Por decir algo. Marta, ¿me escuchaste? Ah, bueno. Ahora tienes que escucharme en el espíritu cuando yo te diga Marta. Ahí yo ya no te voy a decir Marta. Ahí usted está por allá sola y va a escuchar Marta.
Alguien me llamó. Ay, Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es la vida del Espíritu. Belén. Yo ahorita le puedo decir a mi hermano, ¡hola, hermano! Y se quedó con esa voz ahí porque me escuchó en la razón porque estamos aquí. Pero de pronto más adelante está caminando y yo no estoy. Y escucha otra vez, ¡hola, hermano! ¡Wow! Ese es el oír. Del oír. Entonces, la primera parte donde Adán recibió el oír fue en ¿dónde? En su parte emocional, en su parte almática. Pero Dios dice en su palabra, el oír por el oír. Faltaba el otro oír. ¿Para qué? Para que viniese esa fe que lo fortaleciera. O sea, que le daba crecimiento. Y esa fue la que no escuchó. ¿A quién escuchó? ¿A quién escuchó? ¿A quién? A Eva. Entonces, Dios le dice, no comas. Y después se va, ya no le dice no comas, sino le dice, yo comí y no me morí. Wow. Para el que quiere crecer, para este tiempo, tenga lo siguiente. Muchas veces vamos a ir a la palabra y Dios nos va a dar ¿qué? Una enseñanza. Y cuando usted viene, un predicador, qué sé yo, vuelvo y le digo, no estamos para juzgar ya más predicadores. No estamos para eso. Pero si usted come entero y dice, usted empieza, oiga, pero es que en la palabra dice esto. ¿Cómo así? Y si usted no es obediente al Espíritu Santo a escudriñar, lo más probable es que te vas a estancar. Y después van a venir los ay, ay, ay. Viene la prueba del Señor. Porque Dios, al que ama, ¿qué hace? Lo azota, lo corrige. Por eso es que a veces nos sentimos tan amados por el Señor, ¿sí o no, mi pastor Isaac? Que a veces nos manda vacaciones obligatorias. Y uno dice, pero es que, y mucha gente, los que son supra espirituales dicen, es porque hay pecado. Hay pecado no confesado. Por eso es esa maldición de la enfermedad, porque el Señor no envía enfermedad. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Dios es el único que puede quitar y poner. Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Por eso dijo el salmista, mi confianza está en Él. Por eso Pablo lo ratifica. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte. Hoy tenía un hambre y me acordé del Señor y me dijo, ni la muerte me separa de ti, que tengo un hambre, Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni el hambre, ni nada, nada, nada. Porque es que el amor de Dios sobrepasa el hambre. ¿Quién no ha tenido hambre? Dicen que cuando uno tiene hambre, hasta el mal genio se le alborota. ¿Cierto? Eso parece una lámpara de Aladín. Alguien medio lo frota y no moleste. Se le salió el genio. Pero Dios dice, ni eso nos separa. Ni eso nos separa. Ni lo alto, ni lo profundo, y lo más lindo, ni ángeles, ni potestades. Entonces Dios al que ama lo corrige, y para corregirlo muchas veces va a permitir que aquí se pare un hombre con debilidades, con lo que sea, para ver si estamos creciendo. A ver si somos como el pueblo de Berea o como el pueblo de Gálatas que se deja embrujar. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará. ¿Por qué cae Adán? Porque era un bebé espiritual, porque no siguió escuchando ¿qué? La voz de Dios. Eso no le produjo la fe. Entonces, ¿qué pasa? La fe es como esas primeras raíces que uno va echando. La fe es eso, las primeras raíces que uno va echando. Pero si usted deja de echar raíces, fácilmente cualquier tempestad. Pero si usted sigue echando raíz, la fe sigue creciendo. Por eso el Señor a través de Pablo dijo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que más adelante compartiré que es perfecto. Perfecto.
Ahí les dejo la tarea. Está en Hebreos. Muchos no han entrado. ¿En qué? En el reposo de Dios. Pero el Señor muestra aquí por qué los Gálatas adoptan una nueva enseñanza. Por qué los Gálatas se dejan arrastrar por estratagemas de hombres que con astucia emplean las artimañas del error. ¿Sí o no? Lo escribió Pablo por allá al Timoteo. Entonces, el Señor nos quiere mostrar en esta noche qué tanto hemos crecido, iglesia de Jesucristo. Ahora sí me refiero a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está ¿qué? Dice la palabra de Dios allá en Efesios, que está, ¿cómo es que se llama esto? Ligada los miembros los unos a los otros. ¿Para qué? Para ir creciendo en amor, ¿cierto? Ir creciendo en amor. Entonces, si yo quiero estar dentro del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, ¿qué tengo que vivir? Lo primero. ¿Qué dice allá? Amor. ¿Sí o no? Quiero estar metido dentro de la iglesia de Jesucristo de amor. No espere que le den. Usted tiene que darlo. Ahora, con esto estoy concluyendo. Para no enredarnos, ni yo enredarme, ni nada. Simplemente que el Espíritu Santo los guía a ustedes en esta noche y que venga a redarguir en sus vidas. ¿Para qué? Para escudriñar las palabras de nuestro Señor Jesús. Y es lo siguiente. Cuando nosotros adoptamos una enseñanza y esa enseñanza, en vez de llevarnos a eso, entonces le exhorto, le animo a que ratifique lo que aprendió. O si no, rápidamente desempréndase de eso. O sea, como dicen por ahí, control V y borrar de su vida. Porque nosotros no estamos para dejarnos llevar, como pasó con los Gálatas, por enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas. Aquí estamos nosotros es para qué, para obedecer la palabra. Y lo miramos. No es permitido que ningún hombre piense más allá. Piense más allá. ¿Por qué? Porque ya la revelación está dada. Es Jesucristo. Jesucristo hecho hombre, que habitó entre los hombres, que fue crucificado, pero que resucitó. Y por eso Pablo lo escribió a los Gálatas. Ya les mostré a Jesucristo, a ese crucificado. ¿Y ustedes quieren terminar perfeccionando la carne? O sea, en pocas palabras, compórtese así, vístase así. ¿Qué pasa que no trajo los pantalones a estos? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Usted esto, ¿no? Ya no es nada afuera, es todo adentro. Pero eso sí, lo de adentro se tiene que ver. Porque es que muchas veces, no, es que estoy meditando la palabra, sí, pero no se ve. Anda de un mal genio. Uno le dice, hermanito, me regala, ay, ahorita no molesta que estoy meditando la palabra. ¿No? Si el ejemplo no lo dejó el Señor Jesús, Él tenía tiempo para todo. Y por eso dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él lo pudo, ¿por qué yo no? Si Él mismo lo dijo, mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Y cuando dijo mayores cosas, no se estaba refiriendo solamente a milagros, sino aún en un estilo de vida. Él estaba diciendo, si yo viví de una manera santa, pura y en medio de tanta dificultad, le dediqué tiempo a muchas cosas y pude solucionar esos chicharrones, ustedes lo pueden hacer también en mi nombre. Ustedes no, o sea, estar uno ahí, que no, que es que cuidado, que es que gloria a Dios, yo soy santo y puro y yo no me esto, yo no voy allá porque eso. No dejemos llevarnos por estratagemas de hombres, que eso es una astucia. Eso es una astucia. ¿Qué es una astucia? ¿Recuerdan del Chavo? Una astucia. No contaban con la astucia de los hombres. Una astucia es algo que viene a ti a envolverte para hacerte creer que esa es la verdad y tú sigas por ahí y al final de los tiempos nunca entraste. Vuelvo y lo digo, no juzguemos más a hombres. Juzguemos a nosotros mismos.
a ver qué enseñanza estamos recibiendo. Y si verdaderamente esa enseñanza me está llevando a los frutos, siga consumiendo. Pero si no, empiece a evaluar su vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Porque estamos diseñados para dar fruto. Allá, termino con esto, allá en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, habla de algo muy precioso. Y los bendijo Dios. ¿Y qué fue lo primero que les dijo? ¿Qué? Fructificar y multiplicados. Pero lo primero que él dice, fructificar. Fue lo primero que él les dijo allá en el Espíritu. Fructificar. Entonces el diseño original, el tuyo y el mío, es dar fruto, como al 100%, porque en eso es glorificado mi Padre. Ya no es de que viva así, que tengo la mejor casa, que me ha ido bien allí, que gané allí. No importa si pierde. Lo importante es que usted glorifique a Dios. Porque aquí en esta tierra no estamos para ver quién tiene más o quién tiene menos. Y algo que lo ratifico en cámaras, nosotros no estamos para gobernar este mundo a este tiempo. A este tiempo no estamos para gobernar el mundo. Por eso nosotros los creyentes fuimos llamados, ¿es para qué? Para un reino ¿qué? Incorruptible. Fuimos llamados para eso, para establecer ¿qué? El reino de Dios, ¿en dónde? En las naciones, no seguir ampliando el reino del hombre. Estamos aquí es para establecer la gran comisión en cada hombre, en cada mujer. Por eso el que quiere seguir en la política se rebaja del reino. Es sencillo, yo lo digo directamente, porque nada que ver un hijo de Dios con la política a estos tiempos. No, porque la palabra de Dios nos enseña algo muy bien en claro, que a Jesucristo cuando lo iban a proclamar rey, ¿el qué hizo? Él se fue. Esto no es mío, yo no fui llamado para eso. Y la misma palabra nos dice por allá en Primera de Pedro, sigan las pisadas del Señor Jesús. ¿Cuáles son las pisadas? El día que te quieran proclamar como rey, el día que te digan, oiga, usted es bueno para un candidato aquí, usted es bueno, usted tiene buena parla, usted tiene buen conocimiento de que estudió allí. Hermano, usted debería lanzarse de presidente, no señor, la palabra dice, salga de ahí, siga las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Dios aborreció fue eso. Cuando el pueblo de Israel quiso proclamar que queremos un rey. Entonces el Señor que dijo, bueno, no te han desechado a ti, Samuel, me desecharon fue a mí. Pero no me preocupe, dígales también esto, tendrán que pagar impuestos, tendrán que pagar esto, tendrán que hacer esto, tendrán que mantenerlo a él como, y mire cómo estamos. Y queremos seguir eso. Hay que orar por los que están allí. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia y los saque de allá. La palabra dice, tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y mucha gente dice, no, es que yo estando allá en la política, yo sé que voy a cambiar un país. Yo sé que voy a cambiar una... No. Yo sé que nada, aquí el único que hace las cosas es Dios. Y para estos tiempos es permitido que se levanten hombres en la política, corruptos, lo que sea, no para juzgarlos, sino para seguir orando por ellos, para que Dios tenga misericordia por ellos, por sus familias especialmente, porque las familias de ellos son los que llevan ahí, ¿cierto? ¿Y qué? Y que algún día Dios tenga misericordia y les quite las vendas. ¿Para qué? Para que se conviertan. Porque se tiene que cumplir a estos tiempos. A estos tiempos, pero yo voy conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me enseña que Dios nada que ver con la política de este mundo. Y aún más, sí vamos a gobernar esta tierra, pero después del milenio. Más antes nos estamos preparando ¿para qué? Para las bodas del Cordero. Ahorita no pensemos en que yo voy a ser alcalde, yo voy a ser presidente del 2050. Que se nos salga ese error. Que se nos quite. Vea, hay un texto muy bonito que dice que Dios concede las peticiones. ¿Cierto? Las peticiones. ¿Las qué? Peticiones. Él no concede los caprichos del corazón.
Y eso de la política es un capricho del hombre. ¿O no fue un capricho cuando dijeron, queremos un rey? ¿No? ¿No fue un capricho? Y Dios dijo, bueno. Entonces ese capricho los va a tener esclavos. ¿Y no nos tiene esclavos pagando impuestos? Usted compra una casa y es del gobierno, porque tiene que pagar impuestos, porque el día que deje de pagar impuestos, si usted deje de pagar un año impuestos, se la van a quitar. Compre un carro, tiene que pagar impuestos. Va a comprar una libra de arroz, tiene que pagar impuestos. Vaya pase a Bogotá en carro, pague peaje. No me meto más ahí. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y el texto que se nos tiene que quedar grabado en nuestro corazón es, sigan las pisadas de Jesús. Sigan las pisadas de Jesús. Sigan las pisadas de Jesús. ¿Qué es seguir las pisadas de Jesús? Que si Jesús pisó aquí, pues yo también. Jesús pisó acá, yo también. Porque para eso fuimos llamados. O si no, de lo contrario, no digamos que somos hijos de Dios. Cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre de la gloria, tú sabes quiénes somos delante de ti.